lograr algo hay que insistir. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que insistir. Yo no permito que me impidan seguir. Bienvenidos a Desafío, un diálogo con personas que tienen algo para decir y mucho para enseñar. En esta oportunidad vamos a dialogar con un reconocido periodista deportivo, el señor Francisco Villagrán. Villagrán, gracias por tu visita. Muy buenas tardes, bueno, no, gracias a vos por la invitación para hablar de una disciplina deportiva y el deporte en general que está quizá un poco olvidada o quedada atrás en el tiempo. El tiempo va pasando y los hechos se van sucediendo, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Villagrán, ¿cuántos años como periodista deportivo del diario El Litoral? Te doy los nombres, los números. Yo empecé a trabajar en el diario Litoral, Belgrano 1624, allá, cuando estaba todavía allá en los viejos talleres, en el viejo edificio, en 1967. Comencé con boxeo porque yo cubría siempre boxeo. Hacía el cierre con las peleas que se hacían en el Luna Park en esa época. En esa época peleaba, por ejemplo, el chaqueño Ramón La Cruz, en peleas importantes, ¿no? Y después con el tiempo el diario se cambió, donde está ahora Irigoyen y La Rioja. Y bueno, seguía. Hasta hoy sigo porque sigo escribiendo notas los domingos, aunque ya estoy retirado activamente del diario, sigo escribiendo notas de misterios y temas de paranormales en el diario Litoral los domingos. Pero yo comencé como periodista deportivo y de ahí fueron saliendo las... Hay muchas cosas que quedaron por el camino, hay muchas disciplinas que aparecieron y después amenazaron ser muy importantes y después se quedaron en el medio. Y el boxeo fue una de las grandes disciplinas que tuvo Corrientes en épocas que no había otra cosa que escuchar las peleas de la noche de Luna Park. Con suerte, pues si agarraba onda corta o si no escuchaba a la noche por Radio Rivadavia, que en esa época era la que más transmitía las peleas, y lo mismo con los partidos. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por las distintas disciplinas deportivas de Corrientes y finalmente vamos a hacer una visión crítica sobre la situación del deporte en la provincia. Villagrán, usted escribió un libro sobre el boxeo. Así es. Hice Puño de Recuerdo, el nombre del libro donde está la historia del boxeo en Corrientes, de sus comienzos allá por la década de 1940 hasta la actualidad prácticamente. Porque el boxeo no se inicia ahí. Antes existía ya en la época de los griegos, los romanos, existía le decían pugilismo. Y había grandes combates, los gladiadores enormes. Y había también grandes combates que a veces duraban un día. Tremendo era antes. Con el tiempo el marqués de Queensberry hizo las reglas, la reglamentación del boxeo en Inglaterra y ahí se fue expandiendo por todo el mundo, donde se practicaba boxeo. Hasta que llegó acá, en 1940 llega el boxeo a Corrientes, más o menos con figuras conocidas, que se comenzaron a ser conocidas a nivel nacional, como el caso en esa época de Justo Suárez, el Torito de Mataderos, las grandes figuras, el Mono Gatica. Tuve la suerte de conocerlo personalmente, el Mono Gatica. Lo vi personalmente porque vino a dar una exhibición en el Salón Monumental en Corrientes, año 1958. Estuvo allí, dio una exhibición. Hizo 2 rounds con 2 boxeadores que eran... uno era el papá del Pamperito Román, Eduardo Román, padre. Era el papá que hizo una exhibición con el Mono Gatica. Y el otro boxeador era un tal Macaco Benítez, que le decían. Eran boxeadores técnicos. Yo no estuve porque yo era chico en esa época, pero tuve ocasión de conocerlo personalmente al Mono Gatica y ver cómo era él. Personajes que marcaron la historia del boxeo de Corrientes como Ricardo Arce, Metralleta López. Yo creería que el primer gran personaje que marcó a Corrientes
como disciplina en boxeo fue Donaldo Gamboa, el goyano, que ganó el título argentino de los plumas allá por 1960. El 6 de agosto de 1960 le ganó el título a Alfredo Bunetta, un gran boxeador, muy técnico, en el Luna Park. Le ganó con coraje, con fuerza, se lo llevó por delante y le ganó claramente, ¿no? Ganó el título. El primer boxeador correntino que salió campeón nacional fue Aldo Gamboa, que murió ya hace 3 años en su Goya natal, ¿no? Donaldo Gamboa. Ese fue a partir de ahí comenzaron a aparecer figuras, pero irrelevantes algunas, otras, con la promesa de que iban a crecer y quedó ahí. Pero el boxeo fue creciendo. Ya en la década del 60 hubo más boxeadores. En 1953, por ejemplo, vino a dar también una exhibición Archie Moore, campeón mundial de los medios pesados en esa época, un negro grandote. O sea que hacía el footing mañanero en la Plaza de la Cruz. Corría, daba la impresión de corría él y un montón de chicos atrás. Me hizo acordar la película de Rocky. Hay en una de las películas de Rocky, creo que cuando él pelea con Mr. T, el negro grandote ese, él salía a correr por las calles de Filadelfia y atrás un montón de chicos se iban sumando y terminaban un montón. Y este era igual, en la Plaza de la Cruz, el negro salía a hacer footing temprano y 2 o 3 chicos lo acompañaban. Después ya eran 7, 8, 9. Entre esos estaba, en esa época, Néstor Lorenzo, que fue técnico, jugador de fútbol y técnico de fútbol también, muy conocido. Y Néstor Lorenzo también andaba ahí. Y él me contaba que era el negro, un tipo macanudo, que no hablaba mucho español, pero era afable, un tipo que sabía tratar a los chicos, todo. Y cuando él se fue, le dejó una tarjeta que decía para la Argentina, campeón mundial de los medios pesados, Archie Moore, y dedicado con afecto, así, con la firma. Yo tengo esa tarjeta porque cuando Néstor Lorenzo murió, los hijos encontraron esa tarjeta y me dijeron, tomaba, te la regalamos porque vos sos el que vas a valorar y la tengo todavía, ¿no? Es un recuerdo imborrable para Corrientes, aquella defensa que hace Ricardo Arce en la década del 80 en el Club Juventud, que reventó el estadio de público. Sí. Después nunca más hubo una fiesta del boxeo en Corrientes. De ese calibre, no. Y cerca de 11 o 12 mil personas fácilmente. Había 3 cuadras de gente haciendo fila para entrar. Tremendo para sacar la entrada. Porque era la primera vez que se disputaba un título nacional en Corrientes. Él defendió su corona ganada en el Luna Park ante Rubén Pardo en 1979. La defendió contra Jacinto Fernández, un santafesino, buen boxeador. Y esa noche tuvo en su rincón Jacinto Fernández nada más que a don Amílcar Urruza, uno de los grandes técnicos argentinos, y nada menos que a Carlos Monzón. Así es. Carlos Monzón también estuvo. Y me acuerdo muy bien de esa noche porque Monzón entraba como siempre, saludaba a la gente, a las tribunas, y nos faltó por ahí el desubicado que le gritó algo que no le gustó. Y se de vuelta miró y lo vio bien, y lo señaló y le dijo, bajate de encima acá, le dijo. Y le dice el otro de arriba, subí vos, le dijo. ¿Para qué? Y Monzón quiso subir, no, apenas le atajaron, iba a subir, pues el loco era Monzón. En ese aspecto, me acuerdo que una vez en Maracay, cuando Loche estaba por defender el título, estaba con su sparring y Monzón le fue a saludar para darle aliento, fuerza en esa pelea con Antonio Cervantes, Kid Pambelé, colombiano. Bueno, y estaban en la vereda del hotel y pasan un grupo de... ¿Sabes que en Colombia son todos afectos a la droga? Pasan borrachos, todo, y le gritan, ¿de argentino? A vos ya te va a agarrar, le dice. Y paró el auto y se empezaron a insultarlo. Y salió Monzón. Y se baja uno del auto con un revólver en la mano. Y Monzón se abre la camisa y le dice, tirá, pero no falles, porque te arranco la cabeza. Y le dijo con tal firmeza y con bronca. Y el otro se achicó, guardó nomás el revólver, se metió al auto y se fue. Y era así ese tipo de... Monzón era así, impredecible en sus reacciones, ¿no? Fíjate cómo terminó también. ¿El boxeador Campana hacía de sparring? Oscar Campana fue durante 6 meses sparring, es decir, que le ayudaba en los guanteos a Carlos Monzón. Pero después de 6 meses dejó. Y él mismo me comentó cuando dice, no voy a aguantar más, ese es un tipo que pega muy fuerte. Por ahí él no hace diferencia entre entrenamiento o pelea. Pega y pega.
Y a mí ya me ablandó, ya estoy totalmente, digo, ¿está bien? Ese era Oscar Campanas. Y Oscar Campana era un gran boxeador acá que tuvo grandes peleas, incluso con Arce, con Ricardo Arce, con el peruano Juan Bombón Felipe, un peruano que vive acá. Estuvo acá, se recibió de veterinario, después se fue al Perú y ya se recibió, era oficial del ejército y terminó allá. Vino acá a despedirse, pareciera. Después se fue allá porque la madre de él estaba mal. Se fue allá, a los 2 días murió allá, en Lima. Villagrán, brevemente, Sí. ¿puede recordar algunas figuras del boxeo de Corrientes? Figuras. Bueno, ya dijimos, Aldo Gamboa, Ricardo Arce, Metralleta López, Oscar Campagna, por decir algunos de los más conocidos y que llegaron más o menos a brillar. Después, entre el montón estaba, por ejemplo, el Indio Silva, estaba Polorita Álvarez, Guantín Benítez, un amateur que llevaba mucha gente al Club Córdoba. Así es. Y figuras así que sin ser muy conocidas tenían cada uno su público. Había barrios enteros a veces que iban a apoyarlo, cuando había el campeonato de barrio así, o alguien que vivía en el barrio se iba a todos los barrios a apoyarlo. Chichimbá es del San Benito. Chichimbay también, Juan Chichimbay, gran muchacho, gran valor, gran persona y gran boxeador. Hizo grandes peleas también. Chichimbay estuvieron también los hermanos eran porteños, pero vinieron a pelear acá. Los hermanos Gatiquita Galván y Juan Carlos Galván, que le decían Espartaco, eran tremendos, subían a pelear y lo bajaban más o menos, pero eran muy camorreros. Ajá. Donde iban hacían problemas, se peleaban siempre en el Club Yacaré, en la playa, donde iban, en todos lados haciendo el lío. Y así terminaron. Después me enteré que los mataron en Buenos Aires, así en pelea, se metían en el lío, vuelta y media, uno apuñalado y otro a los tiros, ¿no? Pasaron por acá. Pero dejaron su huella, su marca, porque como boxeadores eran tremendos, ¿no? Y después nos vamos a hablar de Rómulo Ibarra. Yo decía el gladiador correntino, ¿no? Rómulo Ibarra. Después estaba Juan Pan Quemado Romero, un boxeador que era mosca. Era muy bueno, también llegó a pelear con el campeón Betulio González. Perdió por nocaut, pero hizo una gran pelea, ¿no? Y como ese, hay tantos que figuran, y después los grandes, de los últimos ya tenemos de Arce para acá, lo tenemos a Metralleta López, lo tenemos a Sergio el Tigre Santillán, entre los últimos que han aparecido, y después quedaron ahí por el camino, y algunos llegaron, pero no llegaron a pelear 2 veces por el título mundial como fue Metralleta López. Metralleta López peleó 2 veces en 1987 y en el 88 peleó 2 veces por el título mundial de los gallos. Ajá. El Club Córdoba de Corrientes era el escenario del boxeo. Sí. Todos los fines de semana. Prácticamente todos los fines de semana había espectáculos y todos los viernes llenos, porque le decían el Luna Park correntino. Siempre había mucha gente y venían figuras de todos lados. Venían boxeadores de muy buen nivel que traía Román, porque Román tenía esa virtud de que él levantaba el teléfono, le decía a Rodríguez, que era el técnico, el encargado de los deportes del interior, del boxeo del interior, le decía, mire, necesito un boxeador de la categoría pluma y un mediano para una pelea de fondo. ¿Cómo no? Le daba los nombres, listo. Después él se encargaba. Venían los boxeadores, él los atendía, había que pagarle el hotel. No es fácil organizar un espectáculo boxístico porque hay que organizar no solamente la parte boxística, sino traer al boxeador, pagarle el hotel, pagarle la estadía, mantenerlo durante 2 o 3 días, hacer el pesaje, todo, y después armar el ring, colocar la silla, tensar la soga, controlar todo, que las luces no molesten, porque hay que estar abajo para controlar que no encandilan los boxeadores. Son detalles a veces que el que está afuera no se da cuenta, pero yo que lo vivía adentro, porque estaba todo el día más o menos con ellos, veía que a veces costaba mucho armar el espectáculo. Y se encontraron más de una vez con problemas que le falló un boxeador a última hora o se enfermó. Y tuvieron que llamar de urgencia a otro que no estaba tan bien preparado o que tenía un quilaje superior al que iba a pelear, ¿no? Entonces, o aceptaba o buscaban otro. Y bueno, y así se daban las condiciones a veces. Pero siempre hubo boxeo, eso. Hay que hacer un reconocimiento a la figura de Eduardo Román, que ha sido un gran gestor del boxeo en Corrientes.
Eduardo Román fue boxeador en su época cuando era joven. Tuvo un accidente que se quedó mal de las piernas, la rodilla, y tuvo que abandonar la práctica del boxeo. Y ahí se dedicó a ser promotor, técnico y a traer figuras y a entrenar a su hijo Pamperito, que todavía sigue. Con Pamperito a veces estamos planeando hacer la despedida del año, por ejemplo, Ajá, el qué 19 o bien. 20 de diciembre. No tenemos todavía lugar, estamos buscando y despedir el año con los campeones, los últimos campeones que tuvo Corrientes, que son Pamperito Román, campeón mundo latino en el 2007, Ajá. y Guillermo Torito Navarro, que salió campeón en el 96, campeón también mundo latino. Son los últimos que tuvo Corrientes. Villagrán, vamos a hacer un breve recorrido por otras Sí, disciplinas cómo del no. deporte en Corrientes. Por ejemplo, la carrera de caballos, el hipódromo. El turf. Sí, realmente. Es una lástima que el hipódromo haya desaparecido, ¿no? Porque antes una reunión en el hipódromo los domingos ya era clásico. El clásico Virgen de la Merced, el clásico Provincias Unidas. Y ahí había carreras clásicas que venían que venían caballos de todo el nordeste, venían de Paso de los Libres, venían de Paraná, venían del Chaco, el interior, creo que de San Peña también venían. Y venían grandes jockeys acá a disputar los grandes premios acá en Corrientes. Porque era todo un show para una familia, ir a pasar un día viendo carrera a caballo al que le gustaba. Se iban, por ejemplo, a mí que me tocaba cubrir, yo me iba a las 10 de la mañana, ya había alguna carrera, las primeras, y duraba hasta las 5 o 6 de la tarde eso. Se corrían 8 o 10 carreras a veces. Bueno, y ahí venían las grandes figuras y los grandes jockeys, tanto locales como visitantes, ¿no? Venían de afuera. Y uno podía ver de cerca, estaban en una vuelta previa, los caballos y los jockeys en un sector chiquito, pero ahí se lo podía ver de cerca al caballo, al jockey y todo. Y después ya se dirigían al lugar de la largada de la carrera, ¿no? Que era de 1500 metros a veces, 1200, 1500, la más corta 800, por ahí. Corrientes tuvo un gran escenario, pista de caballo, el hipódromo fue fabuloso. El hipódromo General San Martín, sí, famoso porque mucha gente iba y, como yo te decía, así como existían los viernes para el boxeo, existían los domingos para las carreras de caballo, ¿no? Y se veían grandes carreras. Uno veía a lo lejos que estaban las tribunas, pero se veía dar 1 o 2 vueltas los caballos a veces, depende de la distancia que corrían. Sí. Y estaba el photochart que marcaba, le sacaba una foto al momento de la llegada. A veces le ganaba por medio pescuezo, por un hocico, así. Se definían así y tenía que esperar, cuando era muy ajustado, tenía que esperar que el photochart de su veredicto, como ahora el VAR, por ejemplo. Algo así vendría a ser en ese momento. Y el caballo de pura sangre, venían caballos muy cotizados. ¿Y existían esos personajes que le decía qué caballos iban a ganar? Sí, no, por supuesto. Antes existía la revista La Fija, que se vendía como agua en esa época, y estaban todos estudiando, hacía los antecedentes de cada caballo, cuáles fueron sus últimas carreras, qué tiempo hizo en los entrenamientos, y todo eso contribuía a que cuando uno iba a jugar decía, bueno, para mí el candidato está, y le jugaba. Y se jugaba mucho. Y mucha gente, más de uno quedó... La ruina. No en la ruina, pero como dice que le ponen un tamborcito cuando... Bueno, así. Pero el que iba a divertirse, ahí tenía de las 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche a veces. Uno podía almorzar, había un restaurante, había lugar para los chicos también que jugaban ahí a los costados, veían los caballos, en los aras. Era todo un show también, los domingos. El mundo del rugby. El rugby empezó en la década del 60, más o menos por allí. Comenzó Sixty, el equipo del Chaco, justamente Sixty, en inglés 60. Sixty todavía está, es uno de los grandes clubes del Chaco. En el Chaco tenía Sixty, Regatas y Cune, los tres. Y acá teníamos Aranduroga, Taragüey y después San Patricio, que fue el desprendimiento de Aranduroga. Así que Chaco tiene 3 y Corrientes tiene 3 equipos, que están siempre en la lucha. A veces gana uno, a veces gana otro, pero ahora hace poquito hubo una final que vinieron la gente de Curne, invadió prácticamente la cancha de Aranduroga, y la final
la disputó Curne y Tarahui. Ganó Curne, pues andan en muy buen nivel ellos. Y Tarahui decayó un poco, quizás por el recambio generacional. Ajá. A mí me tocó conocer a las grandes figuras que tuvo el rugby, ¿no? Como Diego Gómez Col, en Tarahui, por decirte alguno de ellos, digamos, Gómez Col. Después estaba Esteban Castillo Ódena, grandes jugadores, jugadores que entrenaban toda la semana para jugar un sábado, normalmente eran los sábados. Cuando apareció el equipo de los monos negros, que sí, apareció el juego del Seven. Antes era el juego de 15, eran 15 jugadores por lado. El Seven son 7 jugadores por lado, por equipo. Y justamente se llama Seven por eso. Son 7 de cada lado. Y se juegan nada más que 10 minutos. Son un tiempo reducido. En vez de 40 minutos como el otro, de 15, estos jugaban 10. Y había que tratar de ganar rápido. Y a veces son más lindos de ver estos juegos así. Se veía mucha rapidez, velocidad, destreza, habilidad. Y de todo se ve en el rugby de Seven. Y después aparecieron ya los Pumas, que empezaron a marcar, y los Pumas ya se incorporaron al rugby mundial como uno de las grandes selecciones, que nos vamos a comparar con Nueva Zelanda, con Australia y con Sudáfrica, que son ya jugadores que ya nacen jugando. Pero Argentina se equiparó y ya le ganó 2 veces a Nueva Zelanda, ganó a Australia, a Sudáfrica también. Y justamente los Pumas nacieron en una gira que se hizo en el 65 a Sudáfrica, que ellos fueron y tenían el logo de un jaguarete acá, como hasta ahora, el logo de un jaguarete en el saco. Entonces los periodistas no sabían, miraban el logo y decían, decían Puma, Puma. Y decían, no, el jaguarete no, y Puma le decían, no, y le quedó Puma. Y a partir de ahí comenzaron a hacerse conocidos como Pumas y después a hacerse respetados como hasta ahora. Son figuras que han aparecido y quedaron hasta ahora, ¿no? Los monos negros salieron campeones a nivel nacional. El Seven Asai el juego de 7. Y hasta ahora los torneos, creo que ahora en noviembre hay el torneo de Seven, donde intervienen todos los equipos locales y vienen también de Paraguay, vienen de Montevideo algunos, de todas las regiones vienen como 20, 22 equipos. Villagrán, ¿puede recordar esos famosos cuadrangulares del básquet? También sí, me tocó cubrir. Eran tremendo porque ya las hinchadas de una semana antes se estaban preparando, ya estaban al punto tal que ya ellos se sentaban a picar papelitos, a hacer preparar, y cuando salía su equipo tiraban todo. Era un show ver espectáculo. Alvear, Juventus, Regata, San Martín, Córdoba, El Tala, por decirte algunos de los más conocidos, no sé cuánto, no me acuerdo. Llegaban, el cuadrangular final eran los 4 mejores que llegaban. Y eran los partidos que se jugaban todos. Había de todo. Ahí han aparecido grandes jugadores que luego fueron reconocidos a nivel nacional también. Muchos que fueron a jugar afuera, otros quedaron acá, otros en otros países, hasta que apareció la Liga Nacional, que fue impulsada por don León Mahmoud, uno de las grandes figuras del básquet argentino, que comenzó de a poquito y hasta que se fueron integrando todos y vieron que ahí estaba la Liga Nacional, que hasta ahora sigue, ¿no? Fue el comienzo. Quisiéramos, Villagrán, que nos comente lo que significó el fútbol de la Liga Correntina. El fútbol de la Liga había grandes jugadores, no muy conocidos. Ahí salieron, por ejemplo, Silvero, que jugó en Boca, número 2, Silvero, por decir algunos de los que llegaron allá. Grandes jugadores conocidos acá, que cada vez que ellos jugaban daba gusto ir a verlo porque eran jugadores que sabían tratar la pelota, tocar, pase, gambeta, habilidad, y algunos que tenían, como ellos decían, un taponazo que de lejos metían goles a veces. Grandes figuras. Y era una satisfacción ir a ver. Yo era chico, todavía no estaba en el periodismo, pero me iba a ver los partidos de fútbol
y uno disfrutaba, a veces le gustaba. Mucha pasión y gran atractivo. Sí, no, por supuesto. Lamentablemente ese atractivo no se condijo con las canchas, Ujú. porque la mejor cancha que teníamos en su momento fue la de Lipton, que a veces ahí vino a jugar la selección en el 78 del Mundial. Pero lamentablemente no se hizo un estadio como la gente, eran tablas de madera, que se fueron quedando en el tiempo hasta que se hizo el estadio de Huracán. Y después apareció el de Boca Unido, que ahora está. Y de a poco iban, pero cuestan, aparte que no es tan fácil, ¿no? Pero los grandes jugadores hubieron siempre, grandes jugadores acá del fútbol de la Liga Corantina. Eran siempre respetados y temidos porque Además, esos partidos, las canchas se llenaban de público. sí, se llenaba. Las tribunas, que a pesar de ser chicas, se llenaban. Había de todo. Y era común ver al que vendía chipá, al que vendía maní, al que vendía factura o choripán, todo dando vuelta ahí. Eran unos personajes. Eran personajes que hay, muchos son conocidos, sí. En Villagrán, Sí. vamos a detenernos a hablar de lo que significó Mandillú en primera, Huracán Corrientes en primera y Boca Unidos en la B. Bueno, sin duda fue Mandillú el que más lejos llegó, porque estuvo casi 6 años en primera y recibió a los grandes acá. Y les ganó también acá. Creo que casi todos los que visitaron alguna vez perdieron, aunque sea una vez. Le ganó a Boca, a River, Independiente, incluso a Racing. A Vélez. A Vélez me acuerdo porque esa vez jugaba en Vélez Chilaver, jugaba en el arco. Si mal no recuerdo, a Pablo Suárez, un poco más de media cancha, levanta la cabeza y lo había adelantado a Chilaver. Y le metió un zapatazo, eso que nunca más le va a volver a pegar así. Pegó la pelota, y le hizo una curva y bajó de golpe, picó atrás de Chilaver y entró. El otro se quería matar, se agarró la cabeza. Y perdió 1-0 con ese golpe. Y cuando entraba, porque yo cubría el vestuario visitante, estaba esperando para hacer las notas a los jugadores. Y veo que vienen y quieren entrar y estaba cerrado el vestuario con llaves. Chilaver pateó la puerta mal, rompió el vidrio arriba de la puerta, cayó, hasta que nos la abrieron. Yo dije, bueno, vamos a esperar que se calme para hacer la nota. No era fácil, estaba malo. Y una figura así, una vez, por ejemplo, cuando Boca vino a visitar a Mandillú, no pudo jugar el local porque le habían tirado un proyectil al arquero de River en la fecha anterior. Ahora no. Exacto, y tuvieron que ir a jugar como local en cancha de Formosa, en el Centenario, Estadio Centenario de Formosa. Y hasta allá tuvimos que ir a cubrir, hicimos la nota. Fuimos en una expedición más o menos de choferes, fotógrafos y 2 periodistas. Hicimos la nota, mandamos y el fotógrafo se volvió a mitad del primer tiempo con los rollos para revelar, porque en esa época no había nada de esto para mandar como ahora. Sin embargo, se cubrió bien. Quiero decir que allá mucha gente de Corrientes y de la zona viajó a Formosa para verlo a Boca, ¿no? Ese partido inolvidable de Huracán Corrientes cuando sale campeón en Córdoba, que le gana también, 4-1. sí. Talleres. Ese también. Huracán jugó bien, jugaban con grandes jugadores. Un equipo que venía muy bien armado, buen técnico. Y cuando fueron de acá, con mucha confianza. Y estaban muy adentrados en lograr su objetivo. Y fueron allá y arrasaron, le ganaron allá. Huracán también tuvo su parte más importante. Lástima que el estadio se quedó. Quedó ahí, nunca más se reconstruyó, se arregló, se agrandó un poco más, se retocó, ¿no? Pero bueno, están a tiempo todavía, ¿no? El estadio está ahí. Cuestión de que alguien ponga la plata y se lo arregle. Porque Boca Unidos le ganó todo, ya con el estadio que tiene. Por ahora ya marca señero en ese aspecto, ¿no? Lo mismo que el estadio de Sarmiento en Resistencia. Porque yo te comentaba que ahí, cuando Sarmiento no tenía ese estadio todavía enorme, jugaba en una canchita que era medianamente grande, que ahí vino a jugar el Santo de Pelé. ¿Usted lo vio jugar a Pelé ahí? Lo vi jugar a Pelé, ya era chico, tenía 12, 13 años, 14 creo que.
Fuimos por ahí con mis amigos a ver la pelea. Era un fenómeno. Era un fenómeno. Cada jugador en su época marcó. Pelé en esa época que salió con el Santos, y después Maradona acá, y como ahora Messi. Muchos hacen la comparación, dicen que, pero no es bueno a veces comparar porque cada uno en su época fue el mejor. Hacía mejor, época distinta, jugadores distintos, hombres distintos, todo es distinto. Cambió, no podés comparar. Lo que sí tenía una habilidad tremenda, Pelé. Muy bien. Entraba al área y hacía el tendal. Había que tirarlo para pararlo. Pero acá en ese partido sí, mostró mucho, pero es que no, fue un amistoso. No es lo mismo que jugar un partido por la Libertadores, por ejemplo, como jugó con Boca en 1963. En Santos ganó creo que 2-1 el Santos, y acá empató 1-1 con Boca, ¿no? Le hizo partido, pero eran jugadores de muy buen nivel, que desnivelaban, desequilibraban el partido. Pelé te sacaba gambeta a cualquier lado, cabeceaba, la tocaba de taquita, hacía jugadas inesperadas. Lo mismo que Maradona y lo mismo que Messi. Ahora, cada uno en su momento fueron de los grandes. Y a nivel mundial nos vamos a hablar de Johan Cruyff, por ejemplo. Figuras que han quedado marcadas en el tiempo. Camau fue la última figura deportiva de trascendencia internacional para los correntinos. Sí, diría que sí. No, después está también de los hermanos Crismani, que salió acá en Londres, 1912. En 2012, Crismani salió también, tuvo su medalla de oro, Crismani. Sebastián Crismani. Pero bueno, Camau fue 3 veces campeón olímpico, sacó 2 medallas de plata y una de bronce. Entre los olímpicos, él está, el primero, nadie tiene 3 medallas. Y también fue Atlanta 96, la última vez que el boxeo argentino sacó un campeón. No un campeón, uno que accedió al podio, porque no salió campeón, fue el mendocino, un boxeador mendocino, Chacón, Pablo Chacón. Fue la última vez que salió tercero, medalla de bronce. Después de ahí nunca más para acá. A tal punto llegamos a decaer que en los últimos Juegos Olímpicos Argentina no llevó ningún boxeador. Así es. Bueno, finalmente, Francisco Villagrán, vamos a hacer un análisis crítico sobre la realidad del deporte en Corrientes. Personalmente considero que el deporte de Corrientes, en comparación de otras décadas, indudablemente es como que ha retrocedido. Corrientes no tiene un complejo deportivo de alta complejidad, por como ejemplo. El Cenar, por ejemplo. Claro, no tenemos cancha de fútbol, grandes canchas de fútbol. No, la cancha de básquet regata se acaba de derrumbar, por ejemplo. No tenemos más el hipódromo. Esos grandes atractivos del fútbol de la liga, los partidos, los clásicos de Boca Unido, Mandillú, Ferro, Lipton, Alvear, Rivadavia, no existe más. Y fútbol de salón también. Wow. Llegamos a jugar el Mundial. Corrientes jugó el Mundial de fútbol de salón. Sí, sí, sí. Y acá llegó a jugar el Mundial Femenino de fútbol de salón en el Club Córdoba. Se jugó ahí. Grandes partidos, también me tocó cubrirlos. Y grandes partidos, las figuras femeninas, no creas que te van muy atrás con los hombres, ¿no? Pegan, juegan bien, ¿no? Pero el fútbol de salón es una lástima que haya desaparecido, porque no es que desapareció, mermó mucho a tal nivel que ya no hay el entusiasmo, lo mismo que el pádel. El pádel tampoco. Se jugaba antes, había cancha cada 2 cuadras. ¿Y usted a qué le atribuye Villagrán? Hay una conjunción de valores, digo yo. Falta de apoyo, parte del gobierno, parte que no tiene obligación, pero siempre hay gente que apoya, importantes firmas comerciales que están apoyando. Eso también bastante mermó también la práctica de los distintos deportes, porque si no hay la práctica de un deporte, no puede existir también un torneo más o menos interesante. En boxeo, por ejemplo, ahora hay varios gimnasios que aparecieron. Está el gimnasio Talleres, está el gimnasio donde entrena este chico Gopar, también un gimnasio completo, en el Club Talleres. Y hay varios mini gimnasios, pero no es lo mismo que tener un gran núcleo. El problema que hay en el deporte es que cuesta a veces mantener.
Yo creo que el gran rival que tiene es la droga. La droga está de a poquito avanzando, metiéndose en todos los estamentos. Y lo que antes era para... Fíjate vos que antes un futbolista comía los ravioles al mediodía y a la tarde a las 4 se iba a jugar al fútbol. Cosa que vos pensás ahora, si bien lo hacían bien, pero no está bien. No es lógico. Ahora tienen entrenador, tienen kinesiólogo, médico, masajista, tienen todo a disposición los grandes jugadores. Y sin embargo hay muchos que no rinden, ¿viste? No. Ya tienen también en cuestión de disciplina y de actitud de cada uno. Eso es importante. Confluye todo eso para evitar que aparezcan figuras. O surge un boxeador, por ejemplo, o un futbolista que juega 2 o 3 partidos bien y después se deja estar o no hay quien lo apoye y se siente menoscabado, se siente menos y a veces de a poco va dejando y termina haciendo otra cosa. Y así lamentablemente hay que apoyar el deporte porque es la única manera de rescatar a la juventud de las drogas. Lamentablemente nos están invadiendo hace rato y de a poquito, sin darnos cuenta, se está metiendo en todos lados. Los que vimos el deporte en grande, los que le vimos a Mandillú, a Huracán Corrientes, a Boca Unido, Sí. Extrañamos esas grandes jornadas. Sí. Hay que recordar, porque muchos jóvenes no saben, que cuando jugaba Mandillú se paralizaba Corrientes. Sí, ¿no? Y más cuando venían grandes equipos de Buenos Además le Aires. ganamos a todos. Boca Unido, estando a la B, le ganó arriba acá en Corrientes. Sí, bueno, el famoso gol del Negro Negro Núñez. Núñez. Sí, pues. Y realmente, y había jugadores, no es que le ganó así nomás, le ganó ganándole bien, sin duda. Ya sabían los jugadores profesionales de los distintos equipos, saben que en esa época venir a Corrientes era siempre un riesgo, Ujú, que aparecía un tapado, como ellos le decían, que le pintaba la cara, ¿no? sí. Y además, lo que significó el Club Córdoba, esas jornadas, esas noches de boxeo, Sí. los famosos cuadrangulares de básquet, el hipódromo de Corrientes. Bueno, esa pasión, ese atractivo deportivo no existe más en Corrientes. También es inolvidable son los días que hacía Mojarrita, Mojarrita. que pasaba atado de pies y manos, en 2 o 3 días o 4. Recordemos quién fue Mojarrita. Luis Agüero Mojarrita fue un gran nadador correntino que hacía su especialidad, era hacer natación varios días atado de pies y manos, las manos atrás. Campeón mundial. Fue campeón mundial e hizo presentación en todos lados, hasta en el Luna Park también llegó a hacer una presentación. Ujú. Mojarrita. Hoy descansa ya en el cementerio de Laguna Brava, ¿no? Mojarrita. Y también fue un gran mecenas del boxeo, le gustaba el boxeo a él. Y él apoyaba muchas veces, auspiciaba las transmisiones radiales, Ujú. incluso a los periodistas nos decía que nos transmita, que él se hacía cargo de todo y terminaba de... Yo, por ejemplo, transmitía con Jorge Ersoich, él hacía el relato, yo el comentario en boxeo. Y Simón Mercedes, en Goya, en varias partes, terminaba la velada, se acercaba a Mojarrita y decía, muchachos, acá tienen lo suyo. Y nos entregaba en efectivo. Esas eran figuras, un mecenas eran, porque él amaba el deporte y lo apoyaba, no solamente hablando, sino también en la práctica, ¿no? Finalmente, Francisco Sí. Villagrán, considero que falta una política deportiva, un gran apoyo de Sí. los empresarios y una Sí. conciencia ciudadana con respecto al deporte. Sí, no, por supuesto. Ojalá que eso en los gobiernos que vienen, porque tenemos un albergue deportivo, donde ahí vienen delegaciones a parar a veces. Pero no es suficiente, hay que apoyar más. Y lo mismo, no solamente el gobierno corriente, ¿no? Otros de otras provincias también, no crea que apoyan mucho. Los que vienen acá dicen lo mismo, con esfuerzo, solamente el gobierno no podemos hacer nada, nos tienen que apoyar otros para poder venir. A veces una delegación de 15 o 20 hombres, pagarle hotel 2 o 3 días, mantenerlo, darle de comer, no es fácil, ¿no? Francisco Villagrán, ha sido un gusto dialogar con usted No, y en no. la próxima oportunidad le vamos a convocar, pero para hablar de OVNI. ¿Cómo no? OVNI tenemos para hablar largo y tendido también. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muy amable, Miguel. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque
lograr algo hay que insistir. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que